¿Sabías que una de las mayores ventajas de los fondos de inversión frente a los ETFs es que puedes cambiarlos sin vender, sin tributar y sin romper la antigüedad fiscal? Pues aún así, muchísima gente intenta traspasar su fondo y descubre que no puede. Porque el fondo destino no existe en su banco, o porque solo tiene acceso a una clase más cara, o porque el traspaso que quiere hacer simplemente no está permitido. Así que hoy vamos a ver cómo funcionan de verdad los traspasos de fondos, cuándo se pueden hacer, cuándo no, y los problemas reales que te vas a encontrar, porque no todos estos movimientos que parecen lógicos son posibles. Y al final pasaremos de la teoría a la práctica con casos reales tanto de traspaso interno y externo, para que entiendas exactamente cómo se hace y qué debes de comprobar antes de tocar nada. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y un traspaso de fondos es literalmente mover tu inversión de un fondo a otro sin vender, sin tributar y sin perder tus derechos fiscales acumulados. Es decir, puedes cambiar de fondo, puedes cambiar de clase o cambiar de entidad, manteniendo intacta tu fiscalidad. Mientras te muevas dentro del mundo de los fondos, Hacienda aquí no pinta nada, solo tributas si pasas el dinero a la cuenta. ¿Y por qué es tan interesante traspasar un fondo? Porque te permite mejorar tu inversión sin pagar ese peaje fiscal. Puedes pasar de un fondo caro a uno más eficiente, de una clase con comisiones altas a una clase limpia, o de un banco que no te gusta a una plataforma con más opciones. Todo sin generar plusvalías, vamos, sin pasar por caja. Y con esta base clara, ahora sí, vamos a ver qué puedes traspasar, qué no, y qué te vas a encontrar a la práctica cuando intentes hacer el cambio. Y para hablar de cuándo puedes o no puedes traspasar un fondo, tenemos que entender quién juega este partido. Y en un fondo de inversión hay tres protagonistas. El primero es la gestora, que es quien decide cómo se invierte el dinero, en acciones, en bonos y qué porcentaje en cada cosa. Y aquí os sonarán nombres como BlackRock, Amundi, Fidelity y también gestoras nacionales, como podría ser CaixaBank Asset Management o Renta 4. El segundo es la depositaría, que es donde se guardan legalmente los activos del fondo. Y por ejemplo, en este fondo de renta variable global de CaixaBank vemos que la gestora es CaixaBank Asset Management y en este caso la depositaria o depositario sería CK Bank. Y el tercer protagonista, la comercializadora, que es el banco o la plataforma a través de la cual contratas ese fondo, que muchas veces coincide con la misma gestora, pero no siempre y sobre todo hablando de fondos indexados. Y aquí tenemos otro ejemplo de un fondo de Amundi. En este caso concreto la gestora sería Amundi, y si bajamos un poquito más podríamos ver como el depositario sería Société Générale de Luxemburgo. Pero si miramos la ficha del mismo fondo a través de CaixaBank, ¿qué vemos? Pues que la gestora sigue siendo Amundi, pero en este caso la comercializadora sería CaixaBank. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque cuando tú intentas traspasar un fondo no lo haces directamente con la gestora, sino a través de la comercializadora. Y eso significa que solo podrás traspasar los fondos y las clases que esa entidad tenga en su catálogo. En otras palabras, lo que tu banco decide ofrecerte condiciona muchísimo los traspasos que son posibles y los que no. Y ahora que ya sabemos que es un traspaso y quién hay detrás de un fondo, vamos con el problema real que se encuentra la mayoría de personas. Imagínate que estás en CaixaBank con un fondo de renta variable global como este. Y si bajamos un poquito por la ficha, que nos damos cuenta que la rentabilidad media de los últimos 3 y 5 años pues está por encima del 9, pero veo que el índice de referencia, que entendemos que es el MSCI World, es un 15 y casi un 15. Y una posible explicación es que si volvemos a subir, podríamos ver que tiene una comisión de gestión del 2,2 más el depósito, una comisión total de un 2,22%. Y aquí es muy probable que muchas personas digan: oye, yo quiero invertir en algo más eficiente, quiero pasarme un MSCI indexado. Y entonces pondríamos como ejemplo el archiconocido Vanguard Global Stock, que representa el MSCI World. Aquí el gráfico ya es diferente, podríamos ver que el fondo supera levemente el índice. Y si nos vamos a la rentabilidad anualizada, pues podemos comprobar efectivamente cómo a 3 y 5 años pues está por encima del 14, no como la otra ficha, que en este caso no llevábamos ni al 10%. Pero aquí teníamos el chivato. Por un lado el índice y por otro lado las comisiones. Y efectivamente esta emisión es más eficiente y podemos contrastar que sus costes son ínfimos. ¿Y cuál es el problema? Que en este caso concreto este fondo no está disponible en CaixaBank, no está en su catálogo, por lo cual no lo puedes contratar y por lo tanto no lo puedes traspasar. Y aquí es donde mucha gente se sorprende, porque asume que como existe este fondo, su banco lo debería poder ofrecer, pero no funciona así. Para que puedas contratar o traspasar un fondo, tu banco debe tener ese ISIN concreto en su catálogo. Si no existe, no hay traspaso posible. Y esto nos lleva a algo todavía más importante. No todos los bancos ofrecen las mismas clases del mismo fondo. Y para que lo entiendas, vamos a profundizar un poquito más. Si vamos a MyInvestor, en renta variable países desarrollados podemos encontrar tres ejemplos. El que acabamos de ver de Vanguard, con unas comisiones del 0,18, otra alternativa de Fidelity con un 0,12 y otra alternativa de iShares alias BlackRock con un 0,06. ¿Pero qué significa la clase S o la clase P? Pues que puede existir el mismo fondo con la misma gestora y la misma cartera, pero con comisiones distintas, mínimos distintos y sobre todo accesibilidad distinta según la entidad. Y vamos a ver un ejemplo real con iShares para que lo veáis claro. Hace bastantes meses, yo lo dejo por aquí, vimos un vídeo del ranking de los fondos de inversión para el MSCI World. Y una de las buenas alternativas indexadas, que en este caso las dos primeras eran de gestión activa, era este iShares Developed World Index IE clase D. Pero ahora mismo acabamos de ver que estaba el iShares Developed World Index IE igual, en este caso clase S.
Y aquí podemos ver la ficha de este Shares Developed World Index IE, pero esto es la clase D. Y recordamos que es un fondo indexado al MSCI World que invierte tanto como sea posible con valores reales. Si bajamos un poquito vemos las características de esta clase, y era que para participar o invertir en este fondo necesitabas más de 100.000 euros. Otra cosa es que MyInvestor te facilitara el acceso desde un solo euro. Podríamos ver el riesgo y si bajamos un poquito más podríamos confirmar esas comisiones, en este caso un 0,12%. Y ahora estamos en otra ficha que se parece pero es diferente. El nombre es el mismo, iShares Developed World Index Fund IE, pero la clase es la S. Y si bajamos, esto es lo mismo, MSCI World, tanto como sea posible en valores de renta variable, pero si bajamos un poquito, aquí ya vemos que esta clase era para más de 200 millones. ¿Que yo tengo que tener 200 millones? No, que en este caso MyInvestor nos facilita el acceso, pero si no tenías esta llave de acceso, pues tenías que tener este patrimonio. Si bajamos más, volvemos a confirmar el riesgo, y si bajamos más, nos damos cuenta que esta clase tiene la mitad de comisiones, un 0,06%. Y ya hemos comprobado qué significa la clase, mismo fondo, misma gestora, misma cartera, pero con condiciones o comisiones distintas. Y en la práctica, pues un banco tradicional no te las enseñará, y en cambio otras plataformas como MyInvestor te dan acceso a estas clases desde un solo euro. Y para que veas cómo marca la diferencia, vamos a hacer una pequeña simulación. 100.000 euros, 10 años al 6%. Aquí podríamos encontrar esta alternativa del Vanguard, que te cobra un 0,12. Incluso te pongo una comisión de compra, que los fondos no tienen. Y por otro lado, pues el otro fondo que hemos visto con las comisiones del 2,22%. ¿Qué pasa al cabo de 10 años? Que en este caso hubieras palmado de comisiones 2.300 euros. Aquí 34.000 euros. Diferencia, que en este caso concreto hubieses palmado casi 32.000 euros más solo por comisiones. Y en cambio aquí tenemos otra simulación, los mismos 100.000, 10 años al 6%, pero con dos clases distintas de fondos indexados. En este caso un 0,06 y aquí un 0,12. Vemos que tenemos una diferencia de 1.000 euros a 10 años, pero una diferencia de más de 30.000 euros. Con lo que realmente también nos damos cuenta que mejorando, optimizando estas clases tenemos un ahorro, pero que el salto grande viene cuando vienes de un fondo de gestión activa que no funciona, no es eficiente, que te cobra más de un 2%, a algo más eficiente e indexado que te cobra un 0,12%. Y por eso tantas personas quieren traspasar sus fondos, para pagar menos comisiones, para acceder a casas más limpias y para invertir de manera más eficiente. Y repito lo más importante, puedes querer cambiarte, pero solo podrás traspasar si el fondo y la clase que eliges realmente existen en la entidad destino. Y ahora que ya sabemos qué fondos puedes traspasar y cuáles no, vamos con el primer tipo de traspaso, el traspaso interno, que es cuando te mueves dentro del mismo banco. Y aquí dependerás totalmente de la pecera que tenga tu banco, es decir, de su ecosistema. Si tu banco solo te ofrece fondos propios, 4 fondos caros de terceros y 2 mixtos mediocres, pues eso es lo que puedes elegir, nada más. Y esto contrasta muchísimo con otras plataformas o bancos donde sí hay variedad real. Y para que lo tengáis claro, vamos con un ejemplo rápido. En este caso tenemos dos alternativas. Lo podríamos traspasar ya con alguno de los fondos que tenemos dado de alta, y si queremos un nuevo fondo de su catálogo, le tendríamos que dar a nuevo fondo, seleccionar o copiar el ISIN deseado, esperar que estuviera disponible, como sería el caso, seleccionarlo, continuar, y aquí ya tendríamos que decir si todo el fondo o parte del fondo y continuar. No vendes, no tributas ni pierdes antigüedad fiscal. El dinero simplemente pasa de un fondo a otro dentro de la misma entidad, y este proceso puede tardar de 2 a 4 días dependiendo de los activos. Ahora bien, si el fondo que quiero no existe en MyInvestor, no podría hacer ese traspaso interno. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando quieres mover tus fondos de un banco a otro? Y aquí hablaríamos del traspaso externo, que es como comentamos cuando traspasas de un fondo de una entidad a otra entidad que no tienen ese fondo. Y aquí sí que mandas tú, porque ya no dependes de la pecera de tu banco. Y profundizando más en este traspaso externo podemos encontrar dos casos. El primero, que es un fondo que ya tienes en tu banco existente y está en el banco destino. Aquí lo que tienes que hacer es un cambio de comercializadora. Es decir, sigues teniendo exactamente el mismo fondo, la misma gestora, el mismo ISIN, la misma clase, la misma posición. Solo que pasa de estar comercializado, por ejemplo, por CaixaBank a MyInvestor. Y ahora, por ejemplo, muchas personas recordarán este ranking de la renta fija y había una emisión que era esta de Amundi. Pues en este caso concreto, a principios de julio abrió una pequeña posición, ganando un 2%, que supongamos que no la quiero con la Caixa, que me la quiero llevar a MyInvestor. ¿Qué tendríamos que hacer? De entrada copiar este ISIN. Volveríamos al menú de los fondos de MyInvestor, bajaríamos un poco y en este caso no es un traspaso interno, no tengo que ir a ninguno de estos fondos, iríamos a traer fondos desde otra entidad. Y aquí ya nos hace la siguiente pregunta, ¿conservar el mismo fondo o cambiar mi fondo por uno nuevo? En este caso he hecho los deberes previos y lo tenía en CaixaBank y he comprobado que está en MyInvestor, por lo tanto sería conservar el mismo fondo, tendría que descargar este PDF y tendría que rellenar esta solicitud de cambio de comercializador. Repito, es todo igual, menos quien lo comercializa. Las comisiones de CaixaBank en este caso se tienen que ir para comercializador de MyInvestor y habría que rellenar este formulario. Y ahora sigamos con el caso más habitual, que es un traspaso externo, no de comercializadora, sino de fondo y cambio de todo.
¿Por qué? Porque habitualmente la banca tradicional no tiene estos fondos indexados con comisiones más pequeñas. Y sigamos con otro ejemplo. Tendríamos que indicar traer fondos desde otra entidad. Aquí no sería conservar el mismo fondo, porque vamos a hacer un fondo nuevo. Tendríamos que seleccionar el comercializador, en este caso si era CaixaBank, pues CaixaBank Asset Management. Y a continuación nos faltaría el código de cuenta de partícipe. Y ojo, ojito, señoras y señores, no confundir con el número de cuenta. Pensar que los fondos de inversión para guardarlos necesitas como los libros, un prestache. Pues tú necesitas el número de este prestache, que sería el número del expediente. Con lo que en este caso concreto no sería el ISIN. Aquí tendría que poner el expediente donde están organizados mis fondos, y no el número de cuenta, que también lo he tapado. Lo seleccionaríamos y daríamos continuar con el fondo origen. Y ojo, que nos dicen qué fondos quieres traer. Aquí no tienes que poner el fondo que tú tienes, sino el fondo que tú tenías. Porque si tenías varios fondos, pues MyInvestor o la gestora que sea tiene que saber cuál de ellos se tiene que llevar. Por lo que en este caso concreto, copiaríamos el ISIN, copiaríamos, seleccionaríamos. ¿Qué cantidad quiero traspasar? Que luego haremos un pequeño matiz. En este caso, todo el fondo, continuar. Y aquí me dejan elegir los fondos que yo ya tengo o un nuevo fondo. Y por ejemplo selecciono la clase S de iShares. Vuelvo, selecciono, le daría, me pregunta qué cuenta de valores estaría vinculado y tendríamos que continuar. Y a partir de allí, en este caso concreto, MyInvestor gestiona todo el proceso con tu banco origen. Tú solo esperas. Sin tributar, sin vender y sin perder esa antigüedad fiscal. ¿Y qué pasa si ese fondo no existe en MyInvestor o la entidad de destino que sea? Pues muy fácil, no lo puedes traspasar. Tendrás que elegir un fondo equivalente o buscar otra entidad que sí lo tenga. Y por cierto, todos estos ejemplos los estamos haciendo desde MyInvestor, porque es una plataforma que tiene un catálogo muy amplio de fondos y permite hacer traspasos desde un solo euro, con costes claros y sin líos. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo y comparar con lo que tenéis en vuestro banco. Y ahora viene la parte que realmente marca la diferencia en la práctica. Cuando haces un traspaso de renta variable a renta variable, sinceramente no hay ningún problema. Sigues invertido, sigues en el mercado y listo. Mucha volatilidad con mucha volatilidad. Pero si estás en un mixto 30-70 y te vas a un 100% de renta variable, lo que estás haciendo realmente es invertir de golpe la parte que no estaba invertida. Pongamos un ejemplo. Tienes 50.000 euros en un mixto y quizás solo 20.000 en renta variable y los otros 30 estaban en renta fija o en liquidez. Si traspasas directamente a un 100% de renta variable, estás metiendo 30.000 euros de golpe en bolsa y otra vez estamos en máximos históricos. Con lo que la pregunta es, ¿tú invertirías hoy 30.000 euros en renta variable de golpe? Si la respuesta es no, entonces el traspaso directo tampoco te conviene. Podríamos encontrar una solución intermedia, que sería hacer un traspaso periódico o el famoso DCA. No es magia, es evitar un mal punto de entrada que te fastidie los primeros años. Si miramos cómo habría sido invertir en el S&P500 entrando poco a poco o de golpe en distintos momentos de la historia, vemos cosas muy curiosas. Si hubiéramos empezado a invertir en el año 2004, si hubiéramos invertido de golpe 126.000 euros, hubiésemos quedado campeones absolutos, hubiésemos conseguido 700.000 euros. En cambio, si hubiéramos hecho aportaciones periódicas de este importe dividido en 4 años, seríamos la segunda opción, más de 600.000 sin llegar a los 700. Y si hubiéramos invertido muy a poco, es decir, estos 126.000 euros durante 20 años, estaríamos por aquí abajo. Y la paradoja viene a continuación, porque en un escenario distinto, hablando del 2001, cuando nos comimos 2 crisis consecutivas, el campeón absoluto sería haber invertido en DCA, haber dividido esa aportación inicial en 4 años. ¿La segunda mejor alternativa? Ojo, ojito, nos damos cuenta que hubiera sido invertir súper poco a poco, 500 euros durante 20 años. Y nos damos cuenta en este caso concreto que haber invertido de golpe, lump sum, todo y que mayoritariamente tiene la ventaja estadística, porque la bolsa normalmente está en máximos y sube mucho, que es mejor, pero en este caso concreto pues veríamos que sería la peor de las 3 alternativas. Es decir, podemos contrastar que en este escenario quedaría en segunda posición y aquí en primero. Y en cambio aquí si te va muy bien te puede ir muy bien, pero si tienes mala suerte igual te puede ir muy mal. Resumiendo, muy rápido. Si vas de renta variable a renta variable, traspaso directo y fuera. Si vienes de un mixto de un fondo conservador, mejor entra poco a poco o haciendo DCA. Si el fondo de destino no existe en tu banco, ese traspaso no se puede hacer. Si hay varias clases del mismo fondo, quédate siempre con la más barata. Y si este vídeo te ha quitado un marrón de encima porque nadie te había explicado cómo funcionan realmente los traspasos de fondos, déjame un buen like, suscríbete si no lo estás y compártelo con quien creas que lo pueda necesitar. Y nada, que seguimos aprendiendo juntos. Y en los próximos vídeos veremos cómo comparar los fondos, cómo elegir una clase más barata y cómo construir una cartera que tenga sentido de verdad para ti, no para el otro, sino para ti. Nos vemos muy pronto.